Buenas tardes, mi nombre es Yadira Manjarres y estamos aquí para hablar acerca de los textos literarios y cómo estos textos constituyen una muestra apropiada de la lengua en la enseñanza del español como lengua extranjera. Para realizar esta presentación nos hemos basado en la lectura del marco común europeo de referencia en sus componentes de literatura, competencias y componentes de la competencia comunicativa, como también en la bibliografía propuesta para el tema 3, contribución de la literatura al proceso de enseñanza-aprendizaje, de la clase de la literatura y el componente cultural en la enseñanza de él. Partamos desde la definición de lo que es un texto. El marco nos ofrece una definición de texto como una muestra de lengua. Una muestra de lengua a la que podemos acceder a través de diferentes canales, a través de un canal. De acuerdo al canal al que accedemos al texto, este puede ser un enunciado o puede ser una pieza escrita. Independientemente del canal, de la actividad y de la característica del texto, todos los textos son fundamentales para cualquier acto de comunicación lingüística y son el enlace externo entre emisor y receptor. El objetivo de todo texto es dar un mensaje y establecer una intención comunicativa. Entonces, ¿en qué se diferencian los textos literarios? ¿O qué hace un texto literario ser lo que es y lo diferencia de los otros textos? Los textos literarios tienen características específicas, como por ejemplo, tienen una calidad artística intencionada. Segundo, el autor le da mucha importancia a la forma, es decir, a lo estético, y por lo tanto va a usar unos recursos específicos para lograrlo, como es lo fónico o lo morfosintáctico. Los textos literarios tienen otra característica, como es la ficcionalidad. Además de eso, no persiguen ninguna función práctica, aunque pueden estar enmarcados en un contexto ideológico y buscar una reacción sociocultural. Teniendo en cuenta qué es un texto y cuáles son las diferencias de un texto y un texto literario, entonces pasemos al segundo interrogante. ¿Cómo puedo utilizar los textos literarios en el aula de él y a la vez desarrollar las competencias comunicativas que son necesarias desarrollar en ellas? Empecemos con que las competencias comunicativas, según el marco común europeo de referencia, tiene unas subcompetencias, por así decir, como son las competencias lingüísticas, sociolingüística y pragmática, y cada una de ellas tiene unos subcomponentes. Cada una de estas competencias desarrolla diferentes tipos de conocimiento, destrezas y habilidades. Por ejemplo, la competencia lingüística tiene unos subcomponentes, como son el subcomponente o la subcompetencia léxica, semántica, gramatical, fonológica, ortoépica y ortográfica. Hablemos entonces de las dos primeras, subcompetencia léxica y semántica. ¿Qué es la subcompetencia léxica y qué busca? El léxico es el conocimiento del vocabulario y la habilidad, la destreza es la capacidad de utilizarlo. Entonces, ¿cuál es la competencia semántica? Es la conciencia, es el control de la organización del significado que posee el aprendiente, el usuario, con relación a la lengua, en relación a las palabras. Entonces, ¿cómo puede ayudar un texto literario a desarrollar estas competencias lingüísticas? Obviamente van a ser una fuente infinita de recursos, ya que el texto literario escoge las palabras cuidadosamente. Los elementos léxicos están bien contextualizados, entonces nos van a permitir acceder al significado. Tiene una utilización reiterativa de recursos expresivos, reflexión,
la forma de procedimientos estilísticos que nos van a llevar a la comprensión y retención del vocabulario. Puede desarrollar además los niveles connotativos, es decir, podemos acceder o podemos aprender más allá del significado literal del texto, que es más de lo que dice. Con respecto a las competencias fonológicas, ortoépicas y ortográficas, obviamente los textos nos van a dar una serie de recursos, porque los poemas, la sonoridad de las piezas teatrales, el acceso a los textos constantemente con una exquisita forma y organización nos van a permitir estar en contacto completamente con reglas ortográficas y gramaticales. Con relación a las competencias sociolingüísticas y pragmáticas, tenemos que las competencias sociolingüísticas es el conocimiento y las destrezas para abordar la dimensión social del uso de la lengua. Y la competencia pragmática es la capacidad para dominar este discurso a través de los rasgos de los textos, cohesión y coherencia, además de identificar los tipos y las formas textuales para reconocer sus diferencias. Por lo tanto, podemos concluir que los textos nos van a ayudar indiscutiblemente, los textos literarios nos van a ayudar indiscutiblemente a desarrollar estas competencias lingüísticas. Está bien, no todo va a ser, vamos a encontrar de pronto alguna serie de dificultades, por ejemplo, en el vocabulario, difícil vocabulario o no muy común, etc. Pero entonces he aquí la herramienta y la creatividad del docente de L para facilitar el trabajo con estos textos. Por ejemplo, podemos enfrentar al estudiante con anterioridad al vocabulario que vamos a usar en el texto para cuando accedamos al texto, este sea de fácil comprensión. Además, podemos hacer explicaciones, relaciones, sinónimos, creación de sinónimos, podemos utilizar las prácticas grupales o en parejas y hacer discusiones espontáneas acerca del significado de los textos y acerca de la comprensión de él. Por último, debemos tener en cuenta que estas competencias, por ejemplo la sociolingüística y la pragmática, los textos nos van a permitir o nos van a hacer ejemplos vivos e ilustrativos de todas las variantes sociolingüísticas.